Cuando hablamos de entrenamiento contra resistencia, ya sea en el ámbito tradicional o en el paradigma funcional, uno de los elementos que analizamos es frente a cuántos vectores te estás exponiendo, que en español lo que significa es cuántas fuerzas externas están de alguna manera u otra orquestando o haciendo que tu sistema nervioso orqueste una respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Hemos mencionado que en la utilización de los pesos libres, por ejemplo en este tipo de ejercicio o en este tipo de ejercicio, la resultante en cuanto a la fuerza siempre es vectorial. Siempre es una flecha, imagínatela así, que se dirige al centro de la Tierra. Entonces no importa si yo estoy haciendo movimientos así o movimientos así, el peso siempre va a ser atraído hacia el centro. Y eso no está mal, simplemente es lo que es. Ahora, el tema es, ¿qué tipo de énfasis genera el hombro? Por ejemplo, cuando estoy haciendo un empuje de características verticales. El hombro está orquestando todas las fibras musculares, toda la tensión necesaria, la sincronía entre agonistas y antagonistas frente a un tipo de reto. ¿Cuál es ese tipo de reto? Una fuerza resultante que va en una dirección. Y hasta ahí todo está bien. La pregunta es, ¿y qué pasa si en tu día a día, si ahora que empezaste a practicar jiu-jitsu, artes marciales mixtas o cambiaste completamente el régimen de acciones de movimiento, te das cuenta de que de pronto en esta posición empiezan a aparecer otro tipo de fuerzas que te ponen en una situación de vulnerabilidad? Es ahí donde un recurso adicional, que muy bien el profesor Mario lo ha mencionado, puede servirnos dentro del baúl de herramientas del entrenamiento funcional. A ese recurso le llamamos multivectorialidad, es decir, más de un vector actuando al mismo tiempo. Un poquito de repaso rápido de física. Cuando sobre un punto imaginario yo aplico una fuerza, ese punto obviamente es afectado únicamente por la característica de esa fuerza en dirección y magnitud. Bárbaro. Si sobre ese punto ahora se aplican dos fuerzas, imagínate como una suerte de ángulo de un paralelogramo, yo no tengo ni esta afectación, sino que tengo la afectación de una resultante que, dependiendo de las características de magnitud de sus componentes, puede ser más hacia un lado o más hacia el otro. Te invito a pensar en fuerzas resultantes. ¿Cómo vamos a generar fuerzas resultantes? Hay muchas formas diferentes, pero hoy voy a presentar una súper rápida. Vamos a tener una de las dos componentes, es la fuerza vertical producida por el peso libre. ¿Me seguís? Y la otra la vamos a utilizar a través de un pequeño anclaje que vamos a realizar a la polea, donde también voy a tener un peso de características mucho más moderadas, porque ahora vamos a observar qué es lo que sucede. ¿Te acordás que el vector inicialmente iba solo hacia abajo? Ya desde este comienzo yo estoy sintiendo un vector adicional que cambia la dinámica. Ya no se trata únicamente de una flecha hacia abajo, sino que tenemos una resultante. Entonces, comienzo a avanzar. En este ejercicio claramente la clasificación es asimétrico complejo. Complejo, ¿por qué? Porque no solamente es asimétrico, sino que al mismo tiempo mi cuerpo se enfrenta a varias de las fuerzas. Y en automático yo ya estoy sintiendo que la musculatura estabilizadora contralateral está haciendo un gran trabajo para evitar que el torque que tengo de este lado, externo, flexione lateralmente mi raquis. Conclusión, ¿a qué te dedicas? Bueno, me dedico a algunos deportes que tienen múltiples vectores que están cambiando tradicionalmente y constantemente. Entonces, una linda idea sería utilizar más de un vector al mismo tiempo. Algunas advertencias para evitar un exceso de creatividad, pero sin fundamento. Cuando la resistencia externa que vas a establecer tiene características de este tipo, observa cómo estoy colocando mi hombro. Ahora a alguien se le ocurrió una maravillosa idea, tomó el modelo, pero lo que no consideró es que cuando va hacia arriba, este vector lo que está generando obviamente es una rotación humeral externa. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que tenés que respetar claramente cuál es la característica de la fisiología articular del hombro. En la posición de rotación humeral externa, combinado con la abducción horizontal, encontramos uno de los puntos de mayor vulnerabilidad del hombro y por lo tanto no alentamos a que esto sea un alarde de creatividad sin sentido, sino fundamentalmente tratar de alinearte, por ejemplo, en el plano coronal o en el plano frontal y tratar de evitar a toda costa que este vector adicional que estás incluyendo afecte o atente contra la articulación. Por lo tanto, este tipo de estrategias bien utilizadas generan un enorme abanico
oportunidades y de nuevas orquestaciones frente al clásico entrenamiento tradicional monovectorial, pero al mismo tiempo requiere mucho conocimiento con relación a fisiología articular, razón por la cual te invitamos a que tomes la herramienta con la responsabilidad y con un profundo estudio de qué articulación es la que estás afectando y cuál es el objetivo final.